Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Estamos muy alegres nuevamente en este día de podernos reunir y estar juntos para alabar al Señor. Y este es un tiempo de cuidarnos. Y este es un tiempo muy especial. Y yo quiero invitarles en esta mañana a que leamos juntos en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 20 en adelante. Y vamos a ver lo que el Señor nos dice allí. Dice así la palabra del Señor. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que te digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan. Son la salud del cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Y este es el tiempo de cuidarnos, tiempo de cuidar el corazón. Amén. Así que yo te invito en esta mañana a que presentes delante de Dios primeramente tu corazón, a que pongas tus ojos en el Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él es el autor y el que perfecciona nuestra fe. Así que no es tiempo de estar mirando lo que dicen las noticias, lo que dicen los vecinos, aún lo que dice mi mente, mi corazón. No, poner mi corazón en el Señor. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón y prestar atención, nuestros ojos, ponerlos en el Señor Jesucristo, en la palabra que es salud para nuestro cuerpo. También en lo que estamos colocando, cuidado en nuestra boca. Alejemos de nuestra boca esas palabras que no edifican, que nuestras palabras sean para alabar, que nuestras palabras sean para darle la gloria y la honra a nuestro Señor, que sean palabras llenas de fe, llenas de la palabra de Dios. Vamos a orar, iglesia. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Primero queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos puesto nuestros ojos en las circunstancias, hemos puesto nuestros ojos en los problemas, hemos puesto nuestros ojos en las malas noticias. Señor, perdónanos, porque nuestros ojos deben estar puestos solamente en ti. Hoy, Señor, queremos cuidarnos, queremos guardarnos. Primeramente, el corazón, Señor. Queremos guardar el corazón, atesorar en nuestros corazones tu palabra, Señor, y nunca apartarnos de ella. Que en nuestros labios, Señor, solamente esté tu palabra, palabras de bendición, palabras de fe, palabras, Señor, que son vida a los que la hallan y son Amén. Medicina para nuestro cuerpo, Amén. Medicina para nuestra casa. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos provisión, en tu palabra encontramos fortaleza, en tu palabra encontramos consuelo, Señor. Gracias, 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 Señor. Y hoy queremos alabarte. Hoy queremos adorarte primeramente con un corazón limpio, con un corazón a cuentas contigo, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad de venir delante de tu presencia para adorarte, para exaltarte, para rendirte la gloria y el honor que solamente tú mereces. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Iglesia, le invito, vamos a alabar al Señor porque el Señor nos ha llamado, somos su pueblo, somos su herencia. Así que, iglesia, vamos a alabarle. Vamos a declararle, iglesia, somos el pueblo de Dios, somos real sacerdocio, nación santa, para anunciar sus virtudes, para declarar su grandeza y su majestad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios.
redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, oh no, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos a declararlo una vez más. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos, iglesia, llevaremos su gloria, vamos a llevar su gloria a todas las naciones, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Cuenta la gloria de Dios. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, oh no, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gracias, Señor. Anunciaremos tu majestad, anunciaremos tu grandeza, tu salvación para toda la humanidad. Gracias, Señor, porque solo tú nos puedes dar salvación, Jesucristo. Solo tú nos puedes llenar, Señor. Solo tú satisfaces nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Gracias por alcanzarnos, Señor, por amarnos, por salvarnos. Gracias, mi Rey precioso. Gracias. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta,
Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Gracias, Señor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tú eres más que suficiente, Señor. Gracias. Solo tu amor llena, solo tu amor satisface, Señor. Gracias. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro
majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre en quien podamos tener salvación. Solamente en ti, Señor Jesucristo. Solo en ti, Señor. Gracias, Señor. Tú eres mi Rey, díselo a Él. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Rey. Gracias, Señor. Tú has Amén, vencido Señor. la muerte. Gracias, Tú Señor. has vencido. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre como el tuyo, Señor Jesucristo. Gracias porque es en tu nombre, Señor. Lo dice tu palabra, que es en tu nombre, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nosotros que somos tu pueblo, llamados para anunciar tus virtudes, llamados para anunciar tu gloria, llamados para alabarte, Señor. Dice tu palabra que en tu nombre haremos, Señor, grandes maravillas. Amén. Cuando proclamamos tu nombre, cuando oramos en tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy adoramos, proclamamos, exaltamos el nombre de Cristo. Amén, que es Señor. Sobre todo nombre. Poderoso Aleluya. nombre. Gloria a ti, Señor. Te adoramos, te nombre. exaltamos. Y yo te invito, iglesia, levanta tu voz, levanta tus manos y adora al Señor. Dale gracias y gracias, Señor, porque puedo, Señor amado, proclamar tu nombre, oh Cristo, proclamar tu nombre, Señor Jesucristo, aún en medio de las circunstancias, y las circunstancias se sujetan a tu nombre. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. El Señor les guarde y vamos a preparar ya nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Amén.
Buenos días, iglesia. Queremos compartirles un pequeño testimonio. El año pasado, por esta misma época, el Señor nos empezó a hablar de un cambio de temporada. Ya era un tiempo de comenzar otra etapa, y también el Señor nos hablaba de comenzar el ministerio, pero eso implicaba hacer cambios drásticos, entre ellos el movernos de ciudad. Al movernos de ciudad, pues no sabíamos si mi esposo tenía que cambiar de trabajo. Es decir, de todas maneras es volver a comenzar en otro lugar. Pero decidimos obedecer al Espíritu Santo y pusimos en venta nuestra casa en una época en donde teníamos todas las condiciones en contra, porque era invierno, había bastante competencia, el mercado de venta de casas estaba casi muerto, habían casas que estaban en el mercado por lo menos unos 3 años, y aparte teníamos bastante competencia a nuestro alrededor. Nuestra casa no era una casa fácil de vender. Sin embargo, el Señor abrió la puerta, vendimos nuestra casa en tiempo récord, en unas condiciones, como les dije, adversas. Nos vinimos, encontramos una casa absolutamente preciosa con el presupuesto que teníamos. De hecho fue un regalo del Señor, porque yo sí quería una casa hermosa, pero de todo lo que había visto, no había visto una casa tan linda. Así que fue un regalo completo del Señor, inesperado. Y que pues entró como esa crisis mundial. No tuvimos, o sea, yo no tenía en nuestro corazón ni siquiera el quejarme, porque yo decía, no quiero ser como el pueblo de Israel, que el Señor lo saca con semejantes milagros y maravillas de Egipto, y luego salen y se quejan en vez de haberle pedido al Señor por las cosas que necesitaban. Y a pesar de que fue una época en el que mi esposo, creo que no, ¿cuánto no trabajaste? ¿Como 2 meses? Sí. Como 2 meses. Pero el Señor es tan lindo que en todo el tiempo que hemos estado aquí en Canadá, nunca hemos tenido tanta abundancia como en esa época de la cuarentena. El Señor nos ha dado honestamente mucho más de lo que nosotros esperábamos. Todo lo hemos tenido en abundancia, todo ha sido, mejor dicho, con esplendor. Es que no pudiera poner o utilizar otra palabra. El Señor le abrió o puso gracia también en la vida de mi esposo delante de su jefe, porque no tuvo que cambiar de trabajo. Aquí le consiguieron otros clientes, y la verdad es que desde que llegamos todo ha sido muy lindo. El Señor nos concedió todos los deseos del corazón, pero Él nos concedió los deseos del corazón, pero también estaba requiriendo de nosotros pues tomar una decisión, el comenzar un ministerio, el que el Señor ya tenía una promesa sobre nosotros desde hace muchos años, y había llegado el tiempo. Y parte importante en este comienzo pues ha sido la pastora, que ha estado aquí apoyándonos, que ha estado aquí motivándonos, que ha estado también orando por nosotros para que el ministerio de nosotros pues tuviera un inicio. Así que pues con la ayuda de ella, y también pues en obediencia al Señor, comenzamos a hacer reuniones los domingos, unas reuniones pues honestamente bastante informales al principio, pero ya han venido tomando mucha más forma con el pasar de las semanas, y hemos estado reuniéndonos alrededor de unas 15, 18 personas. Algunas personas pues nos han apoyado. Sabemos que es un apoyo temporal, pero es un apoyo para nosotros espiritual también, y queremos darles gracias a ustedes, porque sabemos que ustedes también han estado orando por nosotros. Y bueno, yo pienso que ya llegó el momento en el que esto cada vez va tomando más fuerza, y el Señor nos está abriendo las puertas también con otras personas. Nos está trayendo recursos para que podamos seguir creciendo y estableciendo este nuevo ministerio al que el Señor nos llamó. Así que queremos darles gracias por su apoyo, por su amor, y también por sus oraciones. Y decirles que sean valientes,
que obedezcan al Señor, que no importa las circunstancias, no importa la pandemia, no importa si todo está en tu contra, cuando el Señor te diga que hagas algo, hazlo, porque detrás de eso hay bendición. Nosotros los cristianos no vivimos según nuestro entorno, sino que nosotros vivimos según las promesas del Señor y vivimos en obediencia. Así es que somos galardonados y vivimos en bendición, pues en esta tierra, y recibiremos también premio allá en el cielo. Pues yo sí quiero darles gracias a cada uno de ustedes, pero primero que todo a Dios, porque Él nos ha llevado, como decía mi esposa, de paso en paso y ha sido muy lindo con nosotros. Y gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha orado por nosotros, que nos han puesto en cada una de sus oraciones, que han levantado la voz por nosotros, porque nosotros lo hemos sentido. Entonces queremos agradecerles, agradecer a Dios por sus vidas, por tenerlos ahí, la bendición que ustedes son y el don que cada uno de ustedes, Dios lo va a hacer florecer en su momento. Gracias, mil gracias por cada una de sus oraciones. Sigan orando por nosotros. Es un camino largo. No ha sido fácil, como decía mi esposa. Hay muchas barreras, muchas dificultades, pero sabemos que el Señor está aquí con nosotros y nos llevará a donde Él quiere que estemos. Entonces Dios los bendiga, les multiplique y los llene de alegría en cada una de las situaciones que estén pasando, que el Señor traiga paz y bendición a cada uno de ustedes. Los amamos. Iglesia, muy buenos días. Qué rico estar nuevamente aquí en el templo con todos ustedes, reunidos para celebrar el Día del Señor. Les recuerdo, por favor, acompáñennos orando para que muy pronto podamos tener iglesia infantil funcionando. Estamos trabajando sobre eso. Necesitamos que nuestros niños vuelvan a escuchar la palabra de Dios, que se congreguen, que se acostumbren a entender y a saber que el domingo es el día del Señor y que tienen que estar congregados, reciban la palabra, crezcan en la palabra y se cumpla lo que dice la palabra del Señor, que aun cuando sean viejos, si los enseñamos, aun cuando sean viejos, no se apartarán de Dios. Y esto es fundamental, esto es muy importante, mis amados. Seguimos orando también para que se haga, pronto la apertura de los templos, para que nuevamente estemos unidos aquí, físicamente, para que podamos volver a reunirnos de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos dice, congregados unánimes y juntos. Ahora, estamos en casa, estamos unánimes, queremos estar juntos, queremos estar en unidad espiritual, pero es importante volver también a la congregación física. Esto es un llamado también a la obediencia. No vamos a desobedecer, nos vamos a cuidar. Este es un tiempo especial. Es un tiempo en que tenemos que cuidarnos más, estar más pendientes de nuestra salud, protegernos, usar el tapabocas, lavarnos las manos con frecuencia y en la medida en que podamos hacerlo, no salgamos. Los contagios están creciendo grandemente. Estamos en el momento más alto de pronto de la curva y es importante que nos cuidemos. Esto no quiere decir que no tengamos fe en Cristo, esto no quiere decir que Dios no nos guarde y no nos proteja, pero vamos a ser cuidadosos y obedientes a la palabra de Dios a través de la obediencia a nuestras autoridades civiles. Entonces, amigos, quiero pedirles que nos sigan acompañando, que sigamos orando, que sigamos clamando al Señor por todas estas circunstancias que tenemos que clamar. Iglesia infantil, apertura de los templos pronto, y para que las demás personas, para que todo el mundo reconozca que Dios es fiel y verdadero. De manera que comparte el mensaje del Evangelio cuando le llegue a usted la invitación para que se una al servicio hoy domingo, páselo a sus compañeros, páseselo a sus amigos, páseselo a los familiares, para que todos ellos escuchen la palabra del Señor. Y por supuesto, como hablábamos el domingo pasado, vamos a estar ahí listos y pendientes, vamos a estar con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Bueno, como ustedes se han podido dar cuenta, hemos tenido algunos cambios en nuestro servicio. Me refiero a que hemos metido una sección
que es las buenas nuevas. Testimonios que nos permiten ver que Dios sigue orando. Testimonios que nos permiten saber que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas en nuestra vida. De manera que antes de la palabra, ustedes lo acabaron de ver, tenemos el testimonio de la semana. Le cuento esto para que estén muy pendiente, para que alaben al Señor, porque los testimonios nos edifican y nos alegran a todos. Y si Dios lo hace con ellos, también lo puede hacer con usted. Por supuesto que sí. Además, le animo a que si tiene un testimonio no se lo cuente. Nos escribe por las redes sociales o me llama. La mayoría de las personas de la iglesia conocen mi número telefónico, me llama, me cuenta el testimonio y nosotros lo pasamos. Lo pasamos porque es importante seguir dando testimonio de lo que Dios está haciendo. Entonces, amados, por favor, vamos a estar muy pendientes de lo que Dios hace, vamos a seguir glorificando a Dios y vamos a seguir orando para que pronto, muy pronto, podamos estar reunidos aquí, todos aquí en el templo del Señor. Ahora sí vamos entonces con la palabra del Señor. Estamos sobre el tema de la cultura del reino de los cielos. Ahora, cristianismo es mucho más que cultura, por supuesto que sí. El cristianismo tiene que ver con la fe, pero también tiene que ver con lo que nosotros hacemos. De manera que hoy vamos a hablar un tema que yo le he colocado como título lo que trae la palabra de Dios, lo que viene como subtema de la palabra de Dios, el árbol y sus frutos. Tiene mucho que ver, tiene todo que ver con la cultura del reino de los cielos. Entonces, vamos juntos, por favor, acompáñenme al capítulo 7 del Evangelio de Mateo y vamos a leer desde el verso 15 hasta el verso 23. Yo lo espero, abra su Biblia o póngala en el celular y vamos a seguir juntos la lectura y después oramos para que Dios nos siga dirigiendo en su palabra. Leamos juntos, dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos milagros, muchos milagros. Pero entonces les diré claramente: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas. Gracias porque invocamos tu nombre y tu presencia. Gracias porque podemos venir delante de ti y decirte: papá, perdona, Señor, nuestro pecado. Perdona, Señor, lo que estemos haciendo, lo que hayamos hecho, Señor, de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión. Todas estas áreas de nuestra vida, Señor, que pueden estar tocadas por el pecado. Porque antes de venir a tu presencia queremos decirte, Señor, que queremos tener las cuentas contigo claras, Señor Jesús. Recibir tu perdón y tu misericordia. Para que hoy tu palabra produzca ese fruto de arrepentimiento y de vida abundante que debe producir. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros y porque la palabra de Dios nos dice, Señor, que ella nos instruye, ella nos capacita, ella nos forma, ella nos prepara para toda buena obra, y disponemos nuestra mente y disponemos nuestro corazón para que sea una realidad en nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estos versos que acabamos de leer, en mi concepto, marcan las dos áreas de la vida que nosotros, en términos generales, debemos tener con Dios: la fe y la conducta, representados para mí en el árbol y los frutos. El árbol es de donde nosotros nos nutrimos, de donde el fruto se nutre, es la parte de fe, y el fruto en sí es la conducta. Podemos decir fe y conducta, podríamos decir también fe y obras. Alguno podría decir, bueno, la fe y la manera de vivir, para no expresarlo de manera muy legalista. Otros podrían decir la fe y el resultado de esa fe. Pero son esas áreas en las que nosotros tenemos que vivir: fe
y mostrar la fe, mostrar el resultado de lo que nosotros somos por nuestra fe en Jesucristo. A simple vista, es difícil reconocer el fruto bueno del fruto malo. Si estamos hablando desde el punto de vista físico, yo puedo ver un fruto que me parece muy bueno y cuando lo abro resulta que está malo, está dañado por dentro. Al contrario, me puede pasar también que veo un fruto que a mis ojos no es muy agradable, pero resulta que cuando lo pruebo está delicioso. De manera que desde el punto de vista físico es necesario probarlo, pero desde el punto de vista espiritual, el buen fruto proviene de nuestra relación con Dios. Viene de la vid verdadera, viene de Cristo. Eso es algo que no se nos puede olvidar. El buen fruto viene de Cristo. Y entonces nosotros, unidos con Cristo, podemos saber que nuestros frutos van a ser frutos buenos. Y el verso 21 enmarca la importancia de todo esto, en mi concepto, de todo este pasaje, porque muestra la correcta relación entre la fe y la conducta. O si usted quiere decir, entre la fe y la manera de vivir. O entre la fe y ese resultado que debe venir de la fe, que es lo que dice la palabra, dice es hacer la voluntad de Dios. Ese es el resultado de mi fe, hacer la voluntad de Dios. Dios nos está pidiendo una vida de integridad, que nuestra fe corresponda a nuestra manera de vivir, que nuestra fe se muestre por las obras, por lo que hacemos, por el resultado de nosotros, cómo bajamos la enseñanza de los cielos a la tierra. Eso es la fe y las obras. Eso es el árbol y sus frutos. Vamos, por favor. Acompáñeme a Romanos capítulo 7, versos 15 al 25, pero le pido un favor, esté muy atento porque vamos a tocar un punto que es clave en el entender y en el avanzar en este desarrollo del cambio de cultura, de la transformación que nosotros tenemos. Quiero hacer un pequeño paréntesis y es que por eso el domingo pasado les decía, hoy tenemos una cita con Dios, hoy estamos en el día del Señor, no estamos en cine, no estamos haciendo otras actividades y estamos diciendo, bueno, vamos escuchando un poquito ahí la palabra. No, con amor, pero con respeto y con seriedad le digo, deje lo que está haciendo, espere un rato, el tinto puede esperar, el agua puede esperar y ponga todos sus sentidos en lo que la palabra del Señor le dice. Ahí hay una gran diferencia. Estamos congregados. Y permítame ir un poquito más allá. Cuando estábamos en el templo, usted estaba concentrado, atento, con toda su intención y con todo su deseo para escuchar la palabra de Dios y practicarla una vez saliera del templo. De manera que, por favor, vamos a leer este pasaje porque vamos a entrar en un terreno que es muy importante para continuar en el desarrollo del mensaje. Dice Romanos 7, 15, 25, dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Verso 16, ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. Pero en este caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Verso 19, póngale mucha atención. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Quién decía esto? El apóstol Pablo, un hombre que conocemos por el testimonio que la palabra da de él, es un hombre que se esforzaba por hacer las cosas de Dios. De manera que no estamos diciendo, es que el apóstol Pablo pensaba o decía que seguía matando y persiguiendo cristianos. Y traído al contexto de nuestra vida, no estamos hablando de que yo sigo fornicando, o que sigo en adulterio, o que sigo en alcoholismo, o que sigo en drogadicción, o que sigo robando, en esos pecados grandes y escandalosos. No, lo entendemos por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Hay otras cosas malas dentro de nuestra naturaleza pecaminosa que se expresan en nuestra vida diaria y que no nos dejan avanzar en la vida que nosotros necesitamos vivir con Dios. Y esto es lo que el apóstol nos dice, verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Verso 21, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser
Me deleito en la ley de Dios. Yo quiero con mi alma, con mi corazón, hacer la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo. Soy un pobre miserable, dice el apóstol. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y concluye diciendo, en conclusión, con la mente yo mismo me deleito en la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Y yo quiero poner y llamar su atención al respecto con esta pregunta. ¿Y cómo hacemos entonces para sujetar la naturaleza pecaminosa a la ley de Dios? Porque está diciendo, y pareciera que fuera contradictorio, en mi mente, en la ley de mi mente, me deleito haciendo las cosas de Dios. Pero encuentro que cuando voy a hacer las cosas de Dios, hay algo en mí que me lleva a hacer las cosas de la naturaleza pecaminosa, que me lleva a pecar. Les repito, ¿cómo hacemos entonces para sujetar la naturaleza pecaminosa a la ley de Dios? Piense por un momento. La manera en que nosotros podemos sujetar la naturaleza pecaminosa a la ley de Dios, aunque parezca contradictorio por lo que dice que en mi mente me deleito en la ley de Dios, más antes dice yo en lo íntimo de mi ser me deleito en lo que Dios quiere, es en el alma, en el corazón. Yo realmente lo quiero hacer, pero entiendo que en mis miembros hay otra ley. Y la manera de sujetarla es a través de la renovación de nuestra mente. En otra versión dice, renovados en el espíritu de nuestra mente. Romanos 12:2, que muchas veces lo hemos nombrado, el domingo pasado lo nombramos y lo seguiremos nombrando porque es importante, es parte esencial de la doctrina y de lo que nosotros tenemos que hacer día a día. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En otras palabras, la manera en que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios es transformando, renovando nuestra mente. Renovando nuestra mente. Y cuando el apóstol Pablo dice, en mi ley, en mi interior, en mi mente, en mi deseo, en mi corazón, es en mi alma, yo quiero hacer lo que Dios quiere. Pero tengo que transformar mi mente, renovar mi mente, porque por mucho tiempo hemos estado nosotros caminando en mentiras que parecen verdades. Hemos estado caminando en una cultura que no es nuestra cultura. Ahora somos ciudadanos del cielo y tenemos que cambiar nuestra cultura, renovar nuestra mente. Por eso es importante que usted ponga mucha atención, porque el Señor en los versos iniciales, cuando estuvimos leyendo Mateo, está hablando del árbol de la fe, componente esencial del cristianismo. Es por fe, por supuesto. La salvación es por fe, 100% por fe. Pero los frutos, mi fe la demuestro en mi conducta. Y mi conducta o mi manera de actuar o el resultado de mi fe tiene que ver todo con la manera en que yo me desenvuelvo en el mundo. Y eso tiene que ver con la cultura. Ahora, para poder vivir de manera adecuada en el reino de los cielos, tenemos que ser transformados. Lo que dice la palabra, mediante la renovación de nuestra mente. Y aquí tenemos dos elementos importantes. Dos elementos fundamentales que no los podemos descuidar en este verso de Romanos 12:2. Uno es la transformación que se opera mediante un proceso. Hay una transformación. Sean renovados en su mente. Hay una transformación que implica un proceso. No es un acto mágico, no es un tronar de dedos, es un proceso que culmina con una transformación en nuestra mente. Y lo segundo importante que tenemos que transformar es precisamente la mente del hombre. Es decir, tenemos que hacer una renovación cultural. Y por favor, entienda bien el término cultural. No le estoy diciendo educativo únicamente. Le estoy hablando de muchos otros aspectos que hacen la cultura. ¿Por qué la renovación de la mente? Porque la misma palabra del Señor nos dice que nosotros somos lo que nuestra mente es. Lo que nosotros pensamos, eso es lo que resultamos haciendo. Acompáñeme a Proverbios capítulo 23, verso 7. Yo se lo voy a leer
en la Biblia en la Biblia de las Américas. Es una excelente versión. Y dice, pues como piensa dentro de sí, es él. Está hablando del hombre avaro que no quiere hacer las cosas, sino que se ve obligado a hacer por protocolo algunas cosas, invitar a la gente a comer y dice, bueno, coma, tranquilo, esto es suyo, pero dentro de su corazón está, wow, remordiéndose de la avaricia. Y entonces dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. Nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. Y eso es una verdad. El sistema de pensamiento de la humanidad caída ha dado forma al sistema de pensamiento del hombre y nosotros tenemos que regresar al pensamiento original, al pensamiento que Dios colocó en nuestra vida. Recuerde por un momento que los elementos culturales son todos estos modelos, patrones, expresiones de una sociedad que regulan, que unifican y que dan el concepto a las costumbres, al comportamiento, le dan forma a la manera de ser y a la manera de pensar de una sociedad. Incluye las costumbres, incluye las creencias, incluye muchos otros elementos que poco a poco en el desarrollo de este tema, hoy y el próximo domingo y los siguientes, vamos a ir metiendo cada uno de estos elementos. Entonces, tenemos nosotros que entender que tenemos que cambiar estos elementos, estos conceptos, estos comportamientos, estas costumbres que han venido impostadas a nosotros desde la naturaleza caída. Y ahorita vamos a colocar algunos ejemplos. Pero por ahora quiero que usted me diga o respóndase usted mismo, porque no podemos hablar de manera física en este momento. ¿Por qué cree usted que Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Por qué no nos habla del corazón de Cristo en este versículo? ¿Por qué nos habla de la mente? ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Esto está ahí en 1 Corintios 2:16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y la palabra del Señor dice que a través del Espíritu Santo nosotros tenemos la mente de Cristo porque hay muchos conceptos que parecen verdades pero no lo son, y únicamente a través de la revelación de la mente de Cristo podemos identificar esos conceptos. Y lo más difícil es desarraigar, es arrancar. Cuando estamos hablando de desarraigar, no estamos hablando de quitar de algo que está puesto encima de. Estamos hablando de quitar o de arrancar algo que está metido, que tiene raíces dentro. Lo más difícil es desarraigar de la mente y del corazón de las personas el entendimiento de lo torcido de las cosas, del entendimiento de las cosas que no están bien. Son pensamientos que se han arraigado en nosotros a través de muchos años. Y lo que tenemos que hacer es desarraigarlos. Por eso inclusive es tan difícil que muchas personas entiendan esto del proceso de transformación cultural. Y sientan en alguna manera ¿cómo así? No, es que no es solamente eso. Claro que no es solamente eso, hay muchas otras cosas. Pero lo que le da forma al comportamiento de una sociedad son sus elementos culturales. Y eso es lo que el enemigo viene trabajando en nosotros y es lo que Dios quiere que nosotros transformemos. Recuerde que el pueblo del Señor estuvo cautivo durante muchos años en Babilonia. Y el proceso de transformación cultural es un cambio que debe iniciar desde el entender que nuestro camino no es correcto, que no estamos caminando en el sentido que debemos caminar. No es suficiente tratar de cristianizar algunas costumbres, como algunas personas nos proponen o como algunos predicadores inclusive han intentado hacer. Bueno, pues cristianicemos esta costumbre, cristianicemos este elemento de la cultura. No es suficiente esto. Es necesario desarraigar lo que construimos en lo incorrecto. Es necesario quitar estas mentiras que hoy parecen una verdad en nuestra mente, desarraigarlas y trasladarnos verdaderamente al monte de Sión, al lugar donde verdaderamente se encuentra Dios. Hoy nuestro modelo de pensamiento se deriva del pensamiento grecorromano. Eso fue lo que nosotros recibimos desde hace muchos años, un pensamiento grecorromano. Vamos a colocar un ejemplo. En el pensamiento grecorromano se nos enseña que hay una diferencia entre la vida pública y la vida privada. Entonces, hay un elemento
secular, por lo tanto hay un elemento religioso. Una cosa es mi vida privada y otra cosa es mi vida pública. Y la palabra de Dios nos dice que no. En la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser los mismos en público y los mismos en privado. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros no tenemos elementos seculares, porque la palabra secular, ¿qué dice? ¿Qué define? Separado de Dios, sin Dios. No, nosotros en nuestro trabajo, en nuestra vida pública, en nuestra vida privada, en todo lugar, vivimos con Dios, somos hijos de Dios, aquí o en el trabajo que tengamos en la empresa o en el lugar donde estemos desenvolviéndonos. En nuestra mente está arraigado ese concepto de que yo, ¿cómo voy a llevar? Estoy en mi trabajo. ¿Cómo voy a traer las cosas de la iglesia a mi trabajo? ¿Cómo voy a traer las cosas de Dios aquí si este es un negocio? ¿Cómo voy a traer las cosas de Dios aquí si es que este es un juego? ¿Cómo vamos a traer las cosas de Dios? No estamos en la iglesia, estamos en otro ambiente. No, esa es una mentira que está arraigada y que tenemos que desarraigar. Y esto es parte de la cultura. Y de eso se trata, de esa transformación cultural, que sepamos que así estemos jugando, que así estemos trabajando, que así estemos haciendo negocios. Somos hijos de Dios y tenemos que hacerlo todo para Dios. Eso es importante. Nuestro modelo tiene que ser el pensamiento de Dios, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 al 9. Porque Dios sabe perfectamente cómo se establece una transformación cultural. Esto es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Y desde muchos años, el Señor nos está enseñando y nos está diciendo qué tenemos que hacer. Y desafortunadamente nosotros hemos ido caminando por fuera del consejo, del propósito de Dios. Escucha, Israel. Escucha. Por favor, escucha tú que estás ahí en tu casa. Escucha lo que la palabra del Señor nos está diciendo. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El amor hacia Dios debe ser todo, total, por encima de cualquier otra cosa. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. O sea, háblale a tus hijos de Dios. Inculcarla es colocarla, meterla, hacer que permanezca. No es solamente, mira, ahí te cuento que hay una iglesia, si tú quieres ir, vas. No. Es inculcarlas, háblalas continuamente, que la predicación de nosotros respecto de la palabra de Dios a nuestros hijos tiene que ser continua. Y no habla únicamente de que cuando estén pequeños, en este momento lo podemos entender así, pero no, tenemos que hablar siempre con ellos. Incúlcaselas. ¿Por qué cree usted que ahora los gobiernos quieren quitar la enseñanza de la Biblia de las instituciones educativas? ¿Es una coincidencia? Estamos hablando entonces de que de la cultura del mundo quieren decir no tienen derecho a que todas las personas conozcan al Dios en el que ustedes creen. ¿Por qué será entonces? Porque es una transformación, es una guerra cultural en lo que estamos metidos. Incúlcasela a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estamos hablando de manera exhaustiva, siempre instruir, siempre corregir, siempre enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios. No es suficiente que ellos digan, es que mi papá es cristiano, es que mi mamá es cristiana. Ellos van a crecer mirándonos a nosotros. No, es necesario, es importante, es fundamental inculcarles la palabra de Dios. Eso dice la Escritura y para nosotros la palabra de Dios es verdad y es autoridad. Eso creo yo. Entonces hay que inculcárselas. Verso 8, átalas a tus manos, no solo enséñalas a ellos, sino átalas a tus manos como un signo, llévatelas en tu frente como una marca, escríbanlas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Mire todo el ámbito que debe tocar la palabra de Dios y que debe tocar la cultura del reino de los cielos en todo lugar. Más adelante vamos a ver cuáles son esos ámbitos donde nosotros debemos llegar con la palabra de Dios. En otro sermón me refiero. Pero en este momento quiero remarcar que es necesario que nosotros lleguemos a todo lugar, a todos los ámbitos, con la palabra del Señor.
Entonces, Dios sabe perfectamente cómo se establece y cómo se transforma la cultura. Lo importante del proceso de transformación cultural es que nos permite ver y nos permite confrontarnos a nosotros mismos con la cultura que tenemos que uno, plantar, y dos, la que tenemos que erradicar. Eso es lo que pasa. Y en todo esto estamos hablando de ideas, que podemos decir que son semillas que se siembran. Las ideas son como semillas que se siembran y tenemos que saber que una idea, que ese tipo de semilla produce un pensar, una manera de ver y una manera de entender. Eso es lo que hace. Una semilla o una idea siempre necesitará la mente y el corazón del hombre para florecer y para mantenerse. Sin la mente y sin el corazón del hombre, la idea fenece, muere y no se perpetúa. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. ¿El campo de batalla cuál es? Es la mente, donde el enemigo lo que está haciendo es sembrando semillas, ideas. Y lo importante es que nosotros entendamos esos pensamientos, esas ideas, esas semillas que vienen a nosotros, cuál es su origen, de dónde vienen. Porque solo hay dos vertientes. Recuerde, solo hay dos vertientes y el Señor nos lo deja saber a través de muchas palabras, muchos ejemplos. Un ejemplo en Deuteronomio: hoy te doy a elegir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Entonces solo hay dos vertientes y esas semillas pueden venir o de la luz que produce vida o de la oscuridad que produce muerte. No hay otro, no hay ambivalencia. Y la mentalidad que quieren imponer a todo el mundo es que hay otros valores, que no todo es blanco y negro. Es esa lucha contra la dualidad. Y cuando usted investiga, ve que la nueva era, el pensamiento posmoderno, lucha es contra la dualidad, del bien contra el mal. Dicen, no, hay otras posiciones. No, señor, no hay más posiciones. Es o muerte o vida, luz u oscuridad. Y es necesario que nosotros sepamos de dónde vienen nuestras ideas, esas semillas. Vamos a colocar un ejemplo. Mire, mientras el modelo del pensamiento del mundo caído, mientras el modelo de pensamiento de la naturaleza pecaminosa nos dice que lo bello es deseable y por lo tanto lo deseable es bueno, el modelo del pensamiento de Dios nos dice que no siempre es así. Entonces, vamos a ver dos ejemplos. Uno, Isaías 53:2. Acompáñeme, por favor. Isaías 53:2. Y lo leamos con mucha atención para que podamos entender lo que le acabo de decir. El mundo nos dice, lo bello es deseable, por lo tanto, lo deseable es bueno. Y Dios dice, no es así. Isaías 53:2 dice, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. Para que lo entendamos con claridad, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¿Y de quién está hablando el profeta Isaías? De Jesucristo. No había en él nada que lo hiciera deseable. No había en él belleza. No había en él majestad física. Su aspecto no era atractivo. Pero hoy entendemos nosotros que es deseable y que es bueno y que es hermoso. Pero claro que sí. Fíjese que el modelo del pensamiento del mundo o naturaleza caída no es el mismo modelo de pensamiento de la palabra de Dios. Acompáñeme a Génesis capítulo 3, versos 4 al 6, que fue el inicio de esta guerra cultural. Dice, capítulo 3, 4, 6, dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto. Ella le había preguntado, ¿y qué les dijo Dios? Y ella dijo, no, que podemos comer de todos los árboles, menos del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y dice, no es cierto, no van a morir. Quita la idea de lo que Dios dijo y siembra una idea, una semilla diferente. No van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Siembra una semilla. La mujer alberga en su mente esa semilla.
Y mire lo que pasa, verso 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, o sea que lo vio atractivo y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. O sea que dijo, como es atractivo, es bueno. Y entonces dice, así que tomó del fruto y lo comió. Luego lo dio a su esposo y también él lo comió. Fíjese esa guerra cultural. Ese cambio de valores, ese cambio de principios que hace que nosotros heredemos esa manera de pensar. Que hace que nosotros seamos transformados en la cultura de Dios. Dios nos dice, no hagas esto porque eso te lleva a la muerte. Y el enemigo que nos dice, no, hágalo porque eso le lleva a la vida. Es lo que vemos hoy. No vamos a tener sexo desenfrenado, no vamos a tener sexo antes de matrimonio, no vamos a tener eso. Y ¿qué dice el enemigo? No, al contrario, vivan la buena vida. Y la buena vida está en lo que Dios dice que no está. Y ahí empezamos a entender, oiga, sí, tal vez sí es cierto. No, pero tal vez no. Es absolutamente cierto. Tenemos que hacer un cambio de cultura, renovación de nuestra mente, renovación de nuestra manera de pensar y de ver y nuestra manera de percibir las cosas. Es un cambio que tenemos que hacer radical. Es un cambio total. Entonces, en Romanos 8:5 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Muchas veces lo hemos hablado, pero tenemos que seguirlo hablando las veces que sea necesario, hasta que lo entendamos y hasta que lo pongamos por obra. La única manera de tener la mente renovada, la única manera de poder decir yo tengo la mente de Cristo, es tener intimidad con el Espíritu Santo. Porque de esta manera debemos establecer nuestro pensamiento en el reino de los cielos. Esto es transformar el espíritu de nuestra mente. Esto es no conformarnos al mundo, sino ser renovados en la mente. Poner nuestra mente en los deseos del espíritu, no en los deseos de la naturaleza pecaminosa. Tenemos que estar transformados. Y la única manera es esa comunión. Hay creyentes que han sido culturizados en creencias que tienen origen babilónico. Y en ese sentido, recuerde que Babilonia era politeísta. En ese sentido, los falsos dioses jugaron un papel importante en todos los aspectos de la sociedad. Ellos influenciaron en muchos lugares, en las leyes, en las costumbres, en el gobierno, en muchas áreas. De manera que nosotros tenemos que acudir a todo esto que Dios nos dice y cambiar estas mismas áreas de la vida que el enemigo nos transformó. Las leyes, los medios, la familia, la educación, que son las esferas donde nosotros nos debemos mover, porque son las esferas que moldean y cambian y transforman y llevan la conducta de la sociedad. El enemigo lo ha cambiado. Nosotros muchas veces conocimos al Señor allí, en estas esferas. De hecho, hay muchas personas que todavía, creyentes, que todavía quieren que Dios les obre de acuerdo a circunstancias especiales. Entonces, los dioses influían en todo, en los trabajos, en la comunidad, en muchas cosas, de manera que hay gente que hoy todavía espera, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo claro, el Dios de la agricultura. Y entonces hay personas que todavía quieren pedirle a ese Dios de la agricultura que obre específicamente en su área de trabajo. Hay personas que quieren pedirle al Dios de los transportes que obre específicamente en su labor. Entonces ven cómo esa cultura caída, cómo esa cultura babilónica, así lo llamamos nosotros, está influenciando todavía la mente de muchos creyentes, aún creyentes cristianos evangélicos. Porque no se escapa el cristiano evangélico a ese resultado mágico que había en los dioses de Babilonia. Y hoy nosotros queremos que Dios obre en nosotros de manera mágica. Nosotros no queremos procesos, queremos muchas veces el tronar de los dedos de Dios y que las cosas cambien. Y con Dios las cosas no son así. Con Dios las cosas son diferentes. Hay que tener procesos. Hay cosas diferentes. Dice en 2 Corintios, capítulo 13, verso 11,
Dice, en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que durante mucho tiempo nosotros hemos estado en el cautiverio y hemos aprendido la cultura de la cautividad. Ahora tenemos es que buscar nuestra restauración alegremente. Señor, gracias porque llegó el tiempo de restauración. Llegó el tiempo en que veremos de manera diferente. Veremos en manera diferente lo que tú has hecho y volveremos a ver, según el diseño original, las cosas que como tú las has creado. Tenemos que transformarnos. Tenemos que saber que nuestras armas, las armas que el Señor nos ha dado, son poderosas para enfrentar esta guerra cultural, que es de manera espiritual, sí, por supuesto que sí, pero es una guerra en el ámbito cultural. Por eso el Señor dice, mire, 2 Corintios 10, 4, 5, dice, las armas con que luchamos, ¿qué? Pues la guerra que estamos luchando. No son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Fortalezas que se crean ¿dónde? En la mente y en el corazón. Ponga atención a lo que está diciendo el Señor. Destruimos argumentos. Estas fortalezas están construidas por argumentos, ideas que se han instalado aquí en su mente, que han bajado a su corazón y que se expresan en su conducta de la manera en que el mundo o la naturaleza caída dice que nosotros nos debemos comportar. Y la palabra del Señor dice que nosotros tenemos armas poderosas para destruir esos argumentos que tumban las fortalezas. Y dice que llevamos cautivo la altivez contra el conocimiento de Dios. Tenemos que leer con mucha atención que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento. ¿No le parece interesante que Dios aquí nos esté hablando de armas con el poder divino para llevar estos elementos que todos son culturales a la obediencia a Cristo? ¿No le parece interesante? Nos dice que nosotros no luchamos nuestra lucha contra seres humanos, contra carne ni sangre, sino contra poderes, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas, sí, pero que nuestras armas lo que hacen es tumbar las obras que ellos hacen. ¿Dónde? En los argumentos, en las fortalezas, en la altivez en contra del conocimiento de Dios y en los pensamientos que vienen a sembrar en nuestra mente como campo de batalla en contra de lo que nosotros tenemos que caminar como Dios. Tenemos que entenderlo claramente. Por eso le pedí el favor de que se mantuviera atento. Ahí atento. Estamos en el servicio del Señor. Estamos escuchando la palabra y estamos siguiendo atentamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos armas con el poder divino y tenemos armas poderosas para desarraigar, para quitar, para arrancar los pensamientos de la cultura babilónica. Tenemos que hacerlo. Otro elemento de la cultura babilónica que tenemos que desarraigar es pensar que no estamos en una guerra espiritual, sino que podemos apaciguar la furia de Dios con sacrificios. Y estoy hablando específicamente de doctrinas que a veces se enseñan que nosotros podemos apaciguar la furia de nuestro Dios dándole cosas. Cuando Dios no quiere, dice, ¿y qué me puedes dar tú a mí si yo soy el dueño de todas las cosas? Los animales del campo no son míos, toda la creación no es mía. Es más, lo que tú tienes en tu casa, ¿de quién es? Le pertenece a Dios. ¿Quién te lo dio? Dios. De manera que nosotros no podemos apaciguar ni la furia de Dios, ni el deseo que Dios tiene de que nosotros seamos transformados a través de darle cosas. No, eso no es una realidad. Estamos hablando de que nosotros hemos aprendido esa verdad en el lugar equivocado. Nosotros, ¿qué le agrada a Dios? ¿Sacrificios? ¿No dice que lo que le agrada a Dios es un corazón quebrantado y arrepentido? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El monte babilónico es muy parecido al monte de Sión, pero la única manera de conocer la diferencia, es estar en el verdadero Sión, el verdadero monte de Sión. Acompáñeme al Salmo 24, versos 3 al 6, y miramos lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede subir al monte de Sión? ¿Quién puede estar en el lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. Fíjese que está hablando de los frutos, el árbol y su fruto.
el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador les hará justicia. Tal es la generación. Está hablando otra vez de cultura, una generación que perdura a través de la cultura. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. De manera que cuando estamos hablando del árbol de la fe y la manera en que nosotros tenemos que vivir esa fe, estamos hablando de la manera en que nosotros tenemos que ser, comportarnos, vivir aquí en la tierra. Y Dios nos está diciendo, como resultado de tu fe, no como resultado de tu manera de ser sin fe, porque esa es otra manera de vivir, sino resultado de tu fe. Por eso estamos hablando del árbol y su fruto, y estábamos hablando de que el único árbol que produce un fruto de vida eterna es Cristo. Entonces, a través de la fe en Jesucristo, nosotros entonces somos santos, tenemos corazón limpio y puro. Y entonces recibimos por generaciones, porque tenemos que transmitir nuestra cultura a generaciones, la bendición de Dios. Pero ahora dice, entonces tenemos que desarraigar la cultura de Babilonia y sembrar la cultura del reino de los cielos. No es fácil, es un proceso, pero tenemos que entrar en ese proceso. Y es un proceso que el enemigo está haciendo desde el principio del mundo. Es un proceso que lleva mucho tiempo. Él viene empujando nuestra cultura, y nosotros hemos ido cediendo muchas veces sin darnos cuenta. Hace poquito estaba tratando de descansar, y una noche dije, bueno, voy a descansar, voy a ver una película, un poquito de televisión, y vi una película de 1973. Imagínense, hace 47 años. 1973, una película en la que expresaba en ese tiempo cómo las artes escénicas, cómo la literatura, la televisión, el cine venían transformando la cultura de los jóvenes y de los niños, llevándolas a malas prácticas, llevándolas a conductas inadecuadas, llevándolas a equivocaciones. Y es una película de origen oriental, en el que podríamos pensar nosotros que no se asemeja nada al occidente. Es una película del 73 que ya nos muestra desde ese tiempo, y por supuesto desde mucho antes está esto, cómo vienen estas disciplinas empujando la cultura del reino de los cielos, y nosotros no nos hemos parado con firmeza a transformar y a mantener nuestra cultura y poder recibir esa transformación progresiva que Dios quiere. Porque una vez recibimos al Señor Jesucristo, empieza la transformación. Nosotros somos salvos por gracia, pero por supuesto que sí. Pero el mismo Señor nos dice que seamos transformados, que seamos cambiados, que vayamos avanzando en el proceso que Dios tiene en nuestra vida. Proverbios 4:18, lo que nos deja ver ese avance progresivo que Dios quiere que tengamos. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. El esplendor de nosotros tiene que ir en aumento hasta que seamos nosotros perfectos, hasta que nosotros podamos alcanzar lo que Dios quiere para nuestra vida. Y tenemos una carrera que correr por delante, que no termina sino hasta el día que nosotros llegamos a la presencia del Señor. La Biblia nos enseña, persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. Como lo hemos expresado en otras oportunidades, la conversión es tan solo la primera cuota, si lo puedo expresar de esa manera, de esa larga carrera, la cuota de la inscripción, de esa carrera que termina en salvación. Yo soy convertido y empiezo esa carrera de transformación, desarraigar de mi corazón, quitar de mis costumbres, quitar de mis hábitos lo que el enemigo sembró durante muchos años, y empezar a sembrar lo que Dios quiere que nosotros seamos ahora. Por eso dice, busquen su restauración.
Alégrense, hermanos, busquen su restauración. Transformen su mente. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. No es una manera automática, es que usted está en una nueva condición espiritual y tiene que caminar de ahora en adelante con el Señor. Es una nueva manera de vivir con el poder del Espíritu Santo. Recuerde que dice que solo los que hagan la voluntad del Padre, e involucra los dos aspectos. Cuando estamos hablando de la voluntad del Padre, no estamos hablando del quehacer de conducta únicamente. Estamos hablando del quehacer de conducta motivado por Dios, por la voluntad del Padre, por nuestra fe en Dios. Esto es unidad. Esto es unido, no son separados, elementos separados. Nuestra fe nos lleva a tener un comportamiento. Nuestra fe nos lleva a manejarnos en una manera adecuada. Es una nueva manera de vivir. En 2 Corintios 5:17, ya para terminar. Y por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ha llegado ya lo nuevo. Y ya aprendimos que no hay elementos mágicos con Cristo. Que sí hay elementos milagrosos, pero son procesos. De manera que cuando el Señor dice ha llegado ya lo nuevo, no quiere decir que tronó los dedos y usted ya es una nueva criatura. Usted es una nueva criatura de manera espiritual, nuevo nacimiento, nueva simiente, una transformación profunda, pero tiene que empezar a caminar en el proceso de arraigar los conceptos de la cultura del reino de los cielos en su vida. Por eso dice en Efesios 4:22-24, con respecto a la vida que antes llevaban, ¿y a quién le está hablando? A los creyentes. Para ellos también se les aplica esto de que ha llegado ya lo nuevo. Y sin embargo en Efesios, ¿qué les dice? Respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Tenemos que hacer esa transformación cultural. Tenemos que cambiar profundamente nuestras costumbres. Tenemos que avanzar, entendiendo el propósito de Dios sobre nosotros. Y es un cambio que cuesta. Es un cambio que cuesta, porque tenemos que crear hábitos, tenemos que crear costumbres, tenemos que quitar algunos otros hábitos que nos son, fue lo que quise decir, que son para nosotros pecaminosos. Tenemos que transformar nuestra manera de vivir a través de transformar nuestra mente, a través de renovar la manera en que nosotros pensamos. Esto es una guerra cultural, mis amados, que se libra en la esfera espiritual. Se gana de rodillas, con oración, con lectura de la palabra, con ayuno, con perseverancia, con mantenernos unidos. Con todo esto se gana. Pero es una guerra espiritual en el área cultural, y entendiendo el lugar donde vamos a luchar en la guerra, pues ahí vamos a obtener la victoria. Vamos a orar entonces para pedirle a Dios que transforme nuestra vida. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este día que nos regalas y por la palabra que hoy has traído a nuestro corazón. Padre, hoy entendemos el árbol y sus frutos. Hoy entendemos que tú eres el árbol, que tú eres la vid verdadera y que, como dice Juan, Señor, en el capítulo 15, separados de ti nada podemos hacer. El fruto viene de acuerdo al árbol en el que esté instalado. Señor, y nosotros estamos en ti. Tú eres nuestra raíz, tú eres nuestro nutriente. Señor, tú eres el que produce en nosotros todas las cosas. Por eso permanecemos en ti y nuestro fruto será un fruto de vida eterna. Padre, gracias por hacernos comprender, Señor, que debemos, Señor, luchar para quitar todos aquellos argumentos, todos aquellos pensamientos, todos aquellos paradigmas que el enemigo ha construido en nuestra mente para evitar que nosotros caminemos bajo la verdad de tu palabra. Hoy, Señor, albergamos tu palabra en nuestro corazón y declaramos, creyendo, Señor, en tu palabra, en lo que tú dices, Señor, que produce un fruto de vida y de vida abundante. Gracias, Padre Celestial, por ayudarnos y por hacer en nosotros una transformación preciosa, maravillosa, que resultará en lo que tu palabra dice, que estaremos brillando en esplendor como la luz de la aurora. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Vamos a luchar esta guerra y vamos a obtener la victoria, porque dice la palabra del Señor que Él marcha como guerrero victorioso delante de nosotros. Así que, iglesia, les animo a que empecemos a derribar esos argumentos, esas fortalezas, esos pensamientos que nos han mantenido cautivos, y como el apóstol Pablo decía, ese mal que no quiero pero que todavía hago va a ser llevado a la obediencia a Cristo y vamos a ver nuestra vida transformada. Amén. Vamos a terminar nuestro servicio con la cena del Señor. Vamos a después a orar por los diezmos y por las ofrendas y vamos a recibir la bendición sacerdotal para terminar. Entonces, preparémonos por favor para la cena del Señor. Vamos a leer de la primera carta de Corintios, capítulo 11, versos 23 en adelante, lo que el Señor nos dice. Mientras yo leo, prepare su mente y su corazón, vaya a la presencia de Dios, dígale: Señor, tú estás acá porque te invocamos, perdóname. Si tiene conciencia de algo que haya hecho que no le agrada a Dios, un pecado se llama esto, pídale perdón. Dígale: Señor, perdóname y límpiame, que tu sangre me limpie, que tu sangre me cambie, que tu sangre me transforme. Padre, yo te pido perdón, Señor, por todo pecado. Yo te pido perdón por cada palabra, por cada pensamiento, por cada cosa que me haya separado de ti, Señor. Y gracias porque tú me perdonas y me limpias. Dice la palabra del Señor: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre, te damos gracias por el pan y por el vino, que son símbolos de tu cuerpo y de tu sangre. Gracias porque podemos venir a tu mesa espiritual, a cenar contigo y a sellar con el pan y con el vino un pacto de fidelidad, de amor y de permanencia contigo. Señor, tu sangre se derramó por la nuestra. Tu sangre satisfizo la justicia de Dios. Tu cuerpo recibió el castigo que nosotros merecíamos. Hoy nosotros podemos venir a tu presencia. Hoy nosotros podemos presentarnos, Señor, delante de ti, gracias a que tú moriste y resucitaste por nosotros. Por eso, Señor, te decimos: seguiremos siendo tus hijos. Seguiremos caminando y nos esforzaremos por ser transformados y por transformar nuestra mente y nuestro corazón. Y seguiremos caminando en tu propósito. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a orar ahora por los diezmos y por las ofrendas. Quiero de todos modos nuevamente darle las gracias a todas esas personas que obedecen la palabra del Señor, que abren su corazón y entienden que es un compromiso con Dios y que Dios abre las ventanas del cielo y bendice grandemente nuestra vida cuando cumplimos su palabra. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque podemos levantar, Señor, ese sacrificio de aroma grato que es el diezmo y la ofrenda hacia ti y decirte: papá, gracias porque nos permites diezmar. Cuando nosotros diezmamos y ofrendamos es porque tú nos has dado recurso y tu palabra se ha cumplido en nuestra vida. Hoy queremos venir una vez más a decirte: Padre, gracias por reprender al devorador en nosotros. Gracias porque tú le pones límite al enemigo y no puede venir a robar, a matar y a destruir nuestra vida. Porque tú cuidas a nuestros hijos en el campo, en la ciudad, donde quiera que nosotros estemos. Y porque tú abres las ventanas del cielo y derramas bendición hasta que sobre y abunde. Gracias porque se cumple tu palabra. Gracias, Señor, porque veremos tu bendición. Porque dices, Señor, que podemos probarte
y probaremos y veremos con nuestros ojos la bendición que tú traes sobre nuestra vida. Padre, gracias por protegernos. Y oramos de manera particular para decirte, Padre, en el nombre de Jesús, nos cuidaremos y mantendremos, Señor, la obediencia civil, Señor, y nos aislaremos en lo máximo que podamos. Pero creemos que es tu presencia, que es tu gracia, que es tu sangre la que nos cubre y nos protege. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, creemos, Señor, y declaramos que el virus no llega a nosotros. En el nombre de Jesús, porque tú nos guardas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia. Y les recuerdo, mientras llegamos a la bendición sacerdotal, el que debemos estar, por favor, orando por la iglesia infantil, para que pronto, muy pronto, la podamos abrir. Estamos trabajando fuertemente sobre eso y esperamos pronto poder hacerlo. Nos vamos a despedir con la bendición sacerdotal. Todos los domingos lo hacemos. Este no es excepción. Y vamos a recibir y vamos a disfrutar lo que Dios hace en nuestra vida. Dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Padre, gracias por bendecirnos. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, gracias por estar con nosotros. Y gracias, Padre poderoso, porque disfrutaremos cada uno de estos aspectos de la bendición que tú nos das a través del sacerdote. Padre, gracias porque entendemos, como decimos cada domingo, que lo que tú has bendecido, bendecido se queda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar acompañándonos. Para el próximo domingo, invite a su familia, invite a sus amigos, páseles el enlace que les pasamos antes del servicio. Siga orando por nosotros y siga orando para que pronto, muy pronto, tengamos los templos abiertos. Ahí quedan las redes sociales. Si necesita oración, por favor, déjennoslo saber. Díganos por qué podemos orar. Y también sus testimonios. Por favor, comuníquese conmigo para que podamos pasar los testimonios. Semanalmente vamos a estar pasando el testimonio de la semana, las buenas nuevas, las noticias buenas que tiene Dios sobre nosotros. Que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones para todos.